106.5. Son las 9:29. José La Luz. Bueno, gracias, Julio. Bueno, agradecer a Carlos José Martí, el presidente del Grupo Martí, por un encuentro que nos ofreció a los comunicadores a propósito de la Navidad. Estuvimos ahí, Julio, Anivelca, Pablo, Melton y yo, tú y Oli. Oli fue con refuerzo. Oli fue con su esposa. María Elena se excusó. Estaba mansito. Sí, no, es que veníamos de otra actividad, pero Eury no podía no fue. dejar de participar. No, Eury no fue. No, Eury se disculpó porque bueno. Pero estaba nosotros siempre participamos en esos encuentros navideños que tiene ya varios años realizándose del Grupo Martí. Y fue un buen encuentro con una calidad altísima, como siempre ellos lo hacen. Recuerden ustedes que el Grupo Martí apareció en la edición Forbes para República Dominicana como uno de los grupos más pujantes económicamente, como un relevo de la generación de riqueza en la República Dominicana, con más de 4.000 clientes ya. Y entonces, en la actividad, el presidente del grupo hizo un anuncio importante que fue una revisión del nombre del holding del grupo, que se llamaba Martí Petroleum Group. Ellos le quitaron el concepto de petróleo, porque ellos dicen que el concepto de petróleo es un concepto que está en crisis ahora mismo. Tiene un problema de imagen y además ellos están diversificando su cartera de empresas y de productos y de servicios. Ellos son los representantes de Volvo en el país y ya no tiene sentido que solamente se identifiquen como una empresa o un grupo de empresas asociadas al petróleo, y ahora se va a llamar solamente Grupo Martí. Saludamos eso y agradecemos la invitación. Y eso del tema de que el petróleo está en crisis, eso en Estados Unidos está en discusión, porque Donald Trump ha propuesto a un petrolero como candidato a secretario de Estado, a Rex Tillerson. Le dicen el rusólogo en Estados Unidos. El jefe de ExxonMobil, de Putin. Incluso Putin lo condecoró. Exacto. Hace 4 años. Sí. Le dio una condecoración. Algo similar a la orden de la Legión extranjera. Sí, le dio la orden de la amistad. Lo condecoró, pero el tipo tiene muchos negocios en Europa del Este, y entonces Donald Trump lo propone. Habría que ver si él pasa el filtro del Congreso, porque estamos en medio de una investigación en Estados Unidos, un enfrentamiento entre opiniones de la CIA y del FBI que se están contradiciendo sobre la posibilidad de que Rusia haya intervenido en las elecciones norteamericanas para ayudar a Trump. Y entonces las acciones de Trump ahora parecen que de alguna manera indican algún nivel de vínculo entre sus asesores más allegados, como Rex Tillerson, y el gobierno de Vladimir Putin. Vamos a ver qué pasa con eso, pero realmente ha generado mucha controversia, no solamente la propuesta de Tillerson, que es el presidente de ExxonMobil, para que dirija la diplomacia de Estados Unidos. José. Bueno, él es el jefe de ExxonMobil. Tú lo puedes poner como tú quieras. Aunque con Obama hubo más extracción de petróleo que con todos los presidentes norteamericanos. No, es que yo no puedo hablar de eso. Yo no estoy midiendo la extracción de petróleo de ninguno. Yo simplemente estoy diciendo que el tipo está presentando un gabinete de miedo. Realmente de miedo. Eso de Hay que miedo, tener preocupación con eso. De miedo. Porque acuérdense que Donald Trump dice que el cambio climático es un invento. De los que chinos. lo que están haciendo los biólogos, lo que están haciendo los expertos en weather, lo que es mentira todo eso. No, él dice, no es solo él. Buscando financiamiento. Hay varias perspectivas sobre ese tema. Continuamos. Y sobre el asunto del control. Pero mira quién está poniendo como jefe del gabinete. Mira cómo está, a un fosilicista, ¿eh? Bueno. Entonces, por otro lado, miren, yo quiero decir algo, una reflexión sobre el tema de lo que pasó en Baní. Estas muertes. Decía ahorita en el comentario de Oli que al carro del taxista, un Toyota Camry, tiene 29 disparos. 29. Esto es una ejecución. 29 disparos. Ahí no había posibilidad de error. Incluso
el tipo acribillaron. el tipo salió herido y lo terminaron de matar. Ciertamente, la información que yo tengo es que ellos tenían data de que se iba a producir un secuestro. Pero dice Wilton y dicen los familiares de las víctimas que de los muertos, que quien la policía cita como objeto del posible secuestro era su amigo, son amigos. Son amigos de los muertos. Wow. Entonces, ahí hay un problema serio. Yo creo que eso se trató de un error lamentable. Ahora, el problema es que si tú dejas margen para los errores, no hay muerte. Si tú dejas margen en una operación de seguridad, si tú dejas un margen para el error, no hay muertos, porque tú lo hubieses podido rodear. Claro. Es como las ejecuciones de los hermanos López en Pedro Brán. Ellos alquilaron una casa y se metieron en Pedro Brán, ahí por donde mataron a Carla, por donde le enterraron a una esquina. La policía un 23 de diciembre a las 5 de la mañana rodea la casa y empieza a disparar y dura 3 o 4 horas disparándole a 2 muchachos. Bomba lacrimógena. Dos criminales. Oye, 2 criminales narcotraficantes. ¿Dónde está el problema? Que si tú lo neutralizas con bomba lacrimógena y lo pones ahí y lo sacas amarrado, ahora mismo nosotros supiéramos cuáles eran sus cómplices. ¿Quién le dio los Porque ellos no actuaban solos. Pero cuando tú lo matas, tú cierras el expediente. Que es la otra parte de los asesinatos de la policía. Y eso es lo que yo quiero que Wilton entienda, que no lo entendió cuando en enero de este año se puso a darle dinero a unos policías porque habían matado a unos presuntos delincuentes. Él mismo, públicamente, siendo legislador, hacedor de leyes. 100,000. Yo se lo doy porque esos delincuentes tenían a venir sobre. Espérese, mi hermano. José, sobre el tema de Baní, vamos a asumir que sí, que fue un error. Que la patrulla se equivocó, que persiguiendo a delincuentes reales, mataron a delincuentes presuntos o a gente seria. El problema es que tú lo agravas más cuando en el parte oficial tú no admites que fue un error. Si no, tú dices, matamos a 2 delincuentazos. Bueno, todavía el parte física, lo mata física y lo mata moralmente. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, miren, señores, esto es dramático porque yo decía que si dejaban un margen para un error, ese taxista y ese mecánico que Wilson dice que eran gente que incluso el taxista le daba servicio a su hija. Sí. Transportaba a su hija y el mecánico hacía trabajo en su casa. Por eso que suena. Pero si son honorables esos tipos y no tenían problemas judiciales, porque tiene que haber un registro de ellos electrónico ahí, por lo menos lo podemos empalmar, porque aquí no hay gobierno electrónico, eso es a lo loco. Ahora, si lo hubiesen rodeado, si lo hubiesen puesto bajo arresto, hoy no tuviéramos esas familias de luto y esas vidas perdidas. Pero lo ejecutaron. Porque tiene 29 disparos. Escúchame, que se acaba de producir un secuestro, Wilson. Adelante. Sí, un secuestro. ¿A quién? Bien, nos acaban de informar hace unos instantes que la esposa de la doctora Carmen Fortuna, quien es médico de la Clínica Integral Ginecólogo, se encuentra en este momento por el Palacio de la Policía en llantos y sin gritos, ya que su esposo, el doctor Montserrat Calderón, quien era regidor del PLD de la región oriental, fue secuestrado de su finca del Naranjo esta mañana y su hijo fue a dar la voz de alerta. En estos momentos, el doctor Montserrat es un regidor que renunció el domingo pasado mediante una comunicación que dirigió al presidente de la circunscripción número 3, el doctor Ernesto Martínez. Calderón dice que su renuncia es irrevocable y viene sumando la tramitación de la misma. Esto fue el domingo, la renuncia de este regidor hasta el 2020 y que fue secuestrado esta mañana el doctor Montserrat. ¿Dónde fue secuestrado? En su finca del Naranjo. Del Naranjo, en la finca. Del teléfono de la doctora Calderón, quien es su esposa, para que usted la llame, te envíe a WhatsApp, Rulio, tanto la denuncia de él como la información de la doctora Calderón. ¿Por qué dicen? ¿Cómo no? Está bien. Bueno, vamos a llamar. llamar. Otra cosa, señores, me están informando de un terrible accidente en la México con Duarte. Una patana embistió a una guagua a un minibús cargado de pasajeros. La patana iba en dirección hacia el puente de México, del puente de la bicicleta. Vamos a llamar a Met. Y la guagua iba bajando la Duarte.
Y entonces le dio y hay 11 personas gravemente heridas y solamente ha llegado una unidad de emergencia para que la policía y los servicios del 911 acudan a la México con Duarte, que hay una tragedia ahí. Entonces, miren, antes de llegar al barrio chino. Entonces, miren, señores, retomando el tema de Wilton, yo decía que el tema de las ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana, todas son extrajudiciales porque aquí la pena de muerte no existe. Bueno insistir en eso. Y yo quiero decir algo aquí. Creo que por primera vez voy a decir esto. Ok. Por primera vez. Entonces es una primicia. No, porque Para no es una primicia, pero no es una. Debería ser una primicia. Debería ser. Debería ser una primicia, pero en este país la cosa la tiene que decir alguien específico para que le pongan caso. Pero tú eres diputado. Pero yo tengo mucho tiempo haciendo propuestas claves. La declaración tuya la publican. Ya tú dices una cosa. Dicen, José Lalu dijo esto, ya tú eres noticia. Pero yo quiero decir, y a uno no le hacen noticia, pero a ti te hacen noticia. Yo tomé entre muchos modelos que nosotros hemos estudiado para el tema de la seguridad. Hay 3 que más influyen en seguridad perimetral. Aunque seguridad perimetral es nativo, eso significa que eso no se ha puesto en ejecución en ninguna parte del mundo. Es nuevo eso. Eso es como Google en el 97 o como Twitter en el 2006. Eso es nuevo. Sin embargo, hay 3 modelos de seguridad que influyen mucho en seguridad perimetral. Estados Unidos es el que más influye por la tecnología y por el concepto de Big Data. Estados Unidos es la primera referencia. La segunda referencia es Cuba, por los procedimientos de seguridad que tiene, por el sistema penal y por el control de territorio. Cuba es el segundo modelo que más influye. Primera vez que yo digo eso, porque hay un tufo con Cuba, ¿no? Hay un estigma. Y el tercer modelo que más influye es Inglaterra. Inglaterra por el uso de la inteligencia en materia de seguridad. De los modelos que yo comparé, los que más me llamaron la atención son esos 3. Yo no he estudiado el de Nicaragua, que dicen que es muy bueno. No lo he estudiado, pero Nicaragua es un campo. Los regímenes dictatoriales de izquierda eran sumamente eficientes por el control. Pero miren este dato. Nosotros no tenemos problemas políticos. Aquí no hay que controlar a nadie políticamente. Aquí hay un problema de delincuencia común y de corrupción en la seguridad. Esas son las 2 variables que más pesan. Sin embargo, oigan este dato. En Cuba existe la pena de muerte desde 1959. ¿Ustedes saben cuántos muertos ha habido en Cuba por ejecución oficial del Estado desde el 2000 para acá? ¿Cuántos? 3. Porque secuestraron un barco. 3. Estamos hablando de 3 en 26 años. Aquí hay 3 diarios. Y no hay pena de muerte. Aquí hay más de 3. Bueno, yo pongo un promedio de 3. Yo le tiro unos 300 y pico al año. Sí, es cierto. Diario y no hay pena de muerte. ¿Cuál es la gravedad de este asunto? Atención, Wilton. Que ninguna de los intercambios de disparos, si no hay un senador detrás, se judicializan. Ninguno del Ministerio Público le hace una investigación. Ninguno van a la justicia. Y esos muertos se quedan como si fueran perros. Sí. A nadie le importa, sí, pero tiene que tener un poder detrás. Son la excepción. Si no tiene poder detrás, poder detrás, entonces no se judicializan. Entonces, la sociedad tiene que entender que lo que pasó en Baní con el taxista y el mecánico y lo que pasó en Pedro Brán con los hermanos López forman parte de un sistema de seguridad que no sirve. No importa las leyes que hagan, no importa los anuncios que hagan, si no se reforma la visión y se construye un nuevo modelo de seguridad, vamos a seguir contando estos muertos. Cambio fuera.